El segundo tema del que vamos a hablar respecto a las cetonas y los aldehídos es la estabilidad y la reactividad del grupo carbonilo o del enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo. En el video pasado, rápidamente haciendo una recapitulación, vimos cómo podemos formar cetonas o aldehídos dependiendo de los tipos de oxidación que utilicemos en los alcoholes o que usemos ozono para hacer reaccionar con alquenos. Dependiendo de las condiciones de reacción y todos los productos o reactivos que usemos, vamos a obtener ya sea esta o esta. ¿Por qué es importante entender entonces el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es importante entender porque es altamente reactivo y en un momento van a ver por qué. El grupo carbonilo, como ya les mencioné con anterioridad, va a ser este carbono con doble enlace a oxígeno, ¿sí? Mientras que un grupo acilo, por ejemplo, es un grupo carbonilo, pero que también va a contemplar en su unión a un sustituyente alquilo. Así pues, nos vamos a enfocar nada más en el grupo carbonilo en esta serie de videos porque es muy importante, ya que cuando tenemos moléculas de este estilo donde están involucrados efectos electrónicos debido a las diferencias de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno, tenemos que considerar dos procesos principales o dos factores principales, que son los factores de inducción y de resonancia. Ya hemos visto en videos anteriores que un factor, por ejemplo, como la inducción, es cómo el átomo más electronegativo va a jalar densidad electrónica hacia él, es decir, va a hacer que exista un dipolo en esta molécula, que es un dipolo, que este carbono de aquí va a estar cargado positivamente, delta positivo, parcialmente positivo, mientras que este oxígeno va a estar cargado parcialmente negativo. Así pues, por los efectos de inducción, vamos a tener un efecto dipolo. Pero también hay un efecto de resonancia en esta estructura. ¿Por qué? Porque los electrones van a deslocalizarse, es decir, van a moverse de este enlace hacia el oxígeno y van a también formar un dipolo. Pueden ver que tenemos carga positiva y carga negativa. Pero como estamos en resonancia, los electrones van a volver a deslocalizarse y van a regresar al doble enlace. Y esta estructura se va a estar repitiendo, por eso la ponemos entre paréntesis. No son paréntesis, son llaves, creo. Así pues, los efectos que tenemos que considerar cuando hablemos del grupo carbonilo son los efectos de inducción y de resonancia. Y los podemos plasmar de esta manera. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque estos efectos hacen que esta molécula cumpla dos funciones. Quiere decir que el átomo de carbono va a ser altamente electrofílico, mientras que el oxígeno, va a ser altamente nucleofílico. Ya vimos en videos anteriores qué es electrofilicidad y nucleofilicidad. Te recomiendo que los vayas a checar. Entonces quiere decir que si mi molécula, digamos, está parcialmente positiva y parcialmente negativa, una parte puede actuar como nucleófilo, mientras que la otra puede actuar como electrófilo. En este caso, el oxígeno va a ser el nucleófilo, mientras que el carbono va a ser el electrófilo. ¿Sí? Otra característica muy importante del grupo carbonilo es que la geometría, debido a la forma en la que está enlazado, es que es una molécula hibridizada de manera sp2, pero que va a tener una geometría trigonal planar o trigonal plana. Esto quiere decir que en el momento que el carbono que tenemos aquí sea atacado por un nucleófilo, recordemos que ese carbono es un electrófilo, en el momento que sea atacado, debido a la geometría de la molécula, que es
trigonal plana, no va a haber ningún impedimento estérico, ninguna molécula que impida o que cause efectos estéricos, es decir, que bloquee este ataque, ya que puede atacar sin ningún problema al electrófilo, al carbono electrófilo, por la forma geométrica de esta molécula. Esto quiere decir que debido a las características y a los efectos electrónicos del grupo carbonilo, junto con su estructura, digamos su geometría, que es trigonal plana, el carbono del grupo carbonilo puede ser atacado fácilmente por un nucleófilo. Seguidamente que ocurre el ataque, los electrones van a moverse del lugar, tal cual lo vimos aquí. En el momento que un nucleófilo ataque, los electrones se mueven y entonces vamos a tener un nucleófilo atado a esta molécula. Y estos electrones van a tener que regresar, y si tenemos un grupo saliente, ese grupo saliente va a dejar la molécula. Y volveríamos a tener, por ejemplo, entonces una estructura así, con un nucleófilo y el oxígeno a doble enlace. Esto es lo que nos quiere decir esta parte. Nos dice que una vez que el nucleófilo ataca al grupo carbonilo, en específico al carbón, el doble enlace o el grupo carbonilo va a tratar de reformarse siempre y cuando eso sea posible.